Este bolsillo cargo de fuelle enterizo tiene un tamaño de 12 por 12, eso es recuadro, es el bolsillo como nos va a quedar. La parte superior es el falso que va a doblar de 3 centímetros y los laterales y en la parte inferior tiene el fuelle de 3 centímetros. En contorno tiene una costura de 1 centímetro. El tamaño de bolsillo pues depende de lo que se quiera, como nosotros lo queramos. En la parte superior le vamos a colocar sobre el falso, donde está sombreado en la parte de arriba, interlón, puede ser muselina o sido pegante. Dejamos la pestaña de 1 centímetro de costura por los extremos y por la parte superior. Vamos a colocar la pieza derecho hacia la cartulina y vamos a doblar y planchar. En este caso pues voy a hacer el quiebre con presión con los dedos. Voy a doblar por donde es el tamaño del bolsillo, doblando los fuelles hacia adentro. Tanto los fuelles de los extremos como el fuelle inferior los doblamos para determinar por cuál es la cara del bolsillo en sí, el tamaño de él. Doblamos también donde es el falso y podemos planchar. Estos 4 puntos que yo tengo ahí es el tamaño del bolsillo. El centímetro de costura de la parte superior vamos a doblarlo y luego vamos a doblar los 3 centímetros del falso, que es donde le colocamos el interlón. Lo prensamos con unos alfileres y vamos a coserlo. Vamos a pasar una costura por la parte, esta parte y por el derecho de la tela. No vayamos a colocarlo aquí por el revés, sino siempre por el derecho. Medimos que sea de 3 centímetros y vamos a colocar alfileres para determinar y no se nos corra los 3 centímetros. Doblando los 3 centímetros colocamos alfileres y vamos a pasar la costura, repito, por el derecho. Lo que acabamos de hacer es el falso, que es doblar los 3 centímetros y pasar la costura. Ahora, estos 12 por 12 que tenemos del tamaño del bolsillo, vamos a plancharlo, vamos a colocar alfileres y vamos a pasar una costura para determinar la forma que tiene el bolsillo. Esta costura va a ser a 2 milímetros o 1 milímetro por todo el orillo, desde la boca del bolsillo, formando una U cuadrada. Debemos asegurarnos que cuando doblamos el bolsillo, como nos va a quedar el bolsillo, debe quedar del tamaño del bolsillo. En este caso estamos haciendo un bolsillo de 12 por 12. Al final tenemos que comprobar con el metro mirando la medida que nos quede 12 por 12. Debemos comprobar muy bien que el bolsillo nos quede doblado con la medida de 12 por 12.
Debemos comprobar con el metro, en este caso 12 por 12, compruebo que tanto el ancho como la altura del bolsillo me quede exactamente igual, para no tener problemas cuando lo vaya a ensamblar a la prenda. Vamos a pasar una costura a 1 milímetro por todo el borde en esa U cuadrada. Hay que tener en cuenta en los ángulos, por lo menos acá, comenzamos a confeccionarla, rematamos, nos vamos por todo el orillo, que me quede doblado el fuelle hacia adentro, porque la idea es demarcar la forma del bolsillo. Miren que en la parte de abajo quito el alfiler, desdoblo, pero cuando paso esta costura debo terminar exactamente en los 12 centímetros donde tengo la marca y dejar la aguja abajo, metida en la tela. Dejo la aguja metida en la tela, levanto el pie, volteo para hacer la parte de abajo, demarcar la parte de abajo. Entonces ese lateral que acabé de confeccionar, saco esa pestaña para no cogerla y la parte de abajo que quede doblada. Continúo, ahora sí, bajo el pie y continúo confeccionando por todo el orillo hasta los otros 12. Cuando llego ahí, saco la pestaña lateral, llego a los 12, dejo la aguja abajo, levanto el pie, saco la pestaña que acabé de pasar, esta que está ahí, doblo la que voy a pasarla. Ojo que no podemos dejar esa pestaña debajo. Y continúo confeccionando por todo el orillo. No la voy a dejar doblada, que quede afuera. La única doblada es por donde voy a pasar la costura. Y me voy pasando la costura por todo el orillo y al terminar voy a rematar. De esta forma me queda demarcada cómo está el bolsillo, cómo nos va a quedar el bolsillo cuadrado. Y ahora sí vamos a encajar la parte inferior, o sea, armar el fuelle. Aquí vamos a formar el fuelle, confeccionando hasta llegar al ángulo donde demarcamos el bolsillo. Miren, estas dos piezas, una la montamos encima de la otra y vamos a coser a 1 centímetro hasta llegar a la esquina del cuadrado. Aquí ya la confeccionamos hasta la esquina. Al voltearla, mire cómo nos va a quedar. Ahora vamos a hacer el otro lado. Fíjense muy bien, tenemos un ángulo, un lado lo montamos en el otro, ese es el derecho de la tela, derecho con derecho, doblamos y montamos, colocamos un alfiler y vamos a coser a 1 centímetro. Debemos llegar exactamente al recuadro que nosotros pasamos la costura. Aquí le pueden colocar un alfiler para que no se les vaya a mover. Ahí voy a marcar con el lápiz para que se alcance a notar que por ahí vamos a coser. Es a 1 centímetro. Este punto con el otro.
Coloco el alfiler y voy a pasar la costura. Desde el recuadro, desde la esquina del recuadro hasta abajo. Debe llegar exactamente a la esquina para no dañar el recuadro que hicimos anteriormente. Ya en este momento nos quedan las dos piezas o los dos ángulos, ya el fuelle completamente marcado. Bueno, esto es lo que acabamos, este es el ángulo que nosotros acabamos de hacer, que es montar una pieza sobre la otra, derecho con derecho, y coser a 1 centímetro. Son dos ángulos que estamos haciendo en la parte inferior, que son estos que ustedes están viendo, que se ve levantado, los dos verticales que ustedes ven ahí. Ahora van a doblar los laterales y la parte inferior el centímetro. Van a hacer este alistamiento, colocan alfileres, lo planchan para que les quede bien el quiebre y no tengan problema al pegarlo en la prenda. Esta es la costura que nosotros acabamos de doblar, los dos laterales y la parte inferior. Aquí ya está el bolsillo planchado, bien cuadradito, para poder ensamblarlo en la prenda. Tenemos la pieza, digamos que esta es la camisa o pantalón que vayamos a colocarlo. Esta parte debemos perforar o marcar con un color textil, un marcador textil. Acá lo estoy haciendo con lápiz porque pues es un ejercicio. De manera que nos quede, perdón, acá se me descuadró. Okay. Marcamos las 4 puntos. Quiere decir que cuando yo confeccione debe pasar por esos 4 puntos al colocar el bolsillo. Lo que nosotros doblamos, esta que es la parte de arriba de la boca, la colocamos en la parte superior, colocamos alfileres. Colocamos las esquinas inferiores que me coincidan con los puntos exactamente y lo mismo en la otra parte de la boca del bolsillo. Así nos queda bien cuadrado y vamos a confeccionar por todo el borde, rematando comenzando, rematando terminando. Es importante tener en cuenta que cuando yo organice debo bajar el bolsillo, que ambos, digamos, ambos bordes o ambos quiebres me queden coincidiendo. El de arriba con el de abajo me queden sobre la misma. Tanto en la parte de los laterales como en la parte inferior me debe coincidir, que me quede exactamente parejo.
Ya cuando haya constatado que está parejo, ahí sí vamos a confeccionarlo en la máquina por todo el orillo. Acá debo pasar una presilla en la parte superior de la boca para que nos quede asentado. Esta presilla que se hace en ambos extremos de la boca debe ser de 1 centímetro de larga. Aquí ya nos queda listo boca del bolsillo. Este es el fuelle enterizo. Y ya podemos colocarle en la parte superior una tapita o un botón, o depende del diseño que vayamos a hacer.